Buenos días. Esta semana hablaremos en nuestro curso de Historia Universal, problemas en el Oriente Medio. ¿Qué países nosotros vamos a estudiar en el Oriente Medio? Tenemos aquí, vamos a señalar a Irak. Vamos a Irak. A ver, ahí está Irak. Es uno de esos países que vamos a estudiar o a recordar qué conflictos o problemas ha tenido Irak. Luego tenemos a Siria y también al país de Irán. Ahí está, ¿no? Irak, Irán y Siria. De estos tres países nosotros vamos a conocer su problemática. En sí, uno de los problemas o uno de los principales problemas que aqueja no solo a estos países involucrados del Medio Oriente, sino aqueja a la humanidad en la actualidad, es la difícil situación que arrastra este conflicto en el Medio Oriente desde finales de la Segunda Guerra Mundial y se va a acentuar cada vez más, debido a los diferentes factores históricos, religiosos y económicos. Para entender el tema, debes tener en cuenta las reelecciones desarrolladas durante el presente año, el conflicto árabe-israelí, que ya lo hemos estudiado, la guerra del Golfo Pérsico y la guerra de Irak, conflictos en Siria, entre otros. Entonces, ahí vamos a conocer ya, no vamos a conocer, sino a recordar ya nuevos términos que tú debes saber de memoria. Por ejemplo, quiénes son los chiíes y los sunitas. Recuerda que los chiíes y los sunitas es un grupo religioso que pertenece al Estado, en este caso, al Estado musulmán. El Estado musulmán, la religión musulmana, está dividido por diferentes grupos, se podría decir, religiosos. Entre ellos tenemos los chiíes y los sunitas que constantemente están enfrentados. Luego tenemos los kurdos. ¿Y quiénes son los kurdos? Bueno, es un pequeño pueblo que vive en Turquía, en la parte nororiental. Y ellos, el pueblo de Turquía, quiere votar a los kurdos porque indica que son un pueblo muy conflictivo y en este caso realizan diferentes actos terroristas. Por eso en Turquía siempre hay un enfrentamiento con los kurdos. Y en este caso buscan un lugar, un país donde ellos puedan vivir. Luego tenemos la famosa OPEP. Sabemos que la OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Tenemos la OTAN. Ya sabes que es la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ayatollah. Bueno, Ayatollah es un título, es el máximo título que reciben los chiíes. Y el Hamas, en este caso, es un movimiento Estado Islámico que se encarga de establecer o que quiere establecer un Estado Islámico en la región de Palestina. Entonces, con esos términos que ya estás familiarizando, vamos a conocer cuál es el problema que se da en estos tres países. Sabemos que Irak, Irán y Siria son países muy ricos en petróleo. En términos generales, la más poderosa del mundo, junto con la tecnología. Con el petróleo, sabemos todos por cultura general, se fabrica el plástico que usamos a diario, los derivados del combustible que posibilitan el movimiento de los autos, aviones, además el funcionamiento de la calefacción. Tenemos también la fabricación de insecticidas, asfalto, caucho, entre otros. El petróleo es un componente fundamental y es por ello que ha traído numerosos conflictos tras el año de 1945. Si uno logra aumentar el precio drásticamente del petróleo, puede hundir a países y economías enteras con una profunda recesión. Por ello, que siempre hay otros países o potencias de primer orden como Estados Unidos, Rusia, China y la Unión Europea que van a ambicionar el petróleo de estos países de Medio Oriente. Entonces tratan ellos de buscar o aprovechar los conflictos internos que se dan en estos países para poder posicionarse de este recurso muy importante. Entonces, iniciemos con la problemática de estos países en el Oriente Medio. El problema de Irak. Quizás para algunos es conocido también como la guerra del Golfo Pérsico. Es perfecto. O también se considera como en ese caso esta primera guerra del Golfo Pérsico es considerada como la primera que se va a dar el enfrentamiento entre los países vecinos de Irak e Irán en los años 80. Fue provocado por la ocupación del Emirato
de Kuwait por parte de Irak, gobernado en aquella época por Saddam Hussein. Este, fuertemente endeudado con el occidente por la guerra contra Irán, veía en esta la invasión a este país la solución a sus problemas financieros. Kuwait era uno de los mayores productores de petróleo en todo el mundo y acusaba al gobierno Kuwait de perjudicarlo e incumplir sus acuerdos con la OPEP. Recuerda que es la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, en cuanto a la extracción del crudo. Además, Kuwait históricamente jamás había existido, había sido creado por los británicos que antes habían dominado en la región. En este caso, esto daba a Hussein el argumento de borrar una de las imposiciones del odiado colonialismo en Europa. En este contexto, las fuerzas de Hussein ocuparon el país fácilmente en la primera semana de agosto de 1990. La reacción internacional, sin embargo, no se hizo esperar, bajo la dirección de Estados Unidos, cuya influencia estaba en su auge en aquella época por la descomposición del mundo socialista. La ONU se puso resueltamente en contra de Irak, incluyéndose en esta decisión la aún existente URSS y China comunista. La negativa de Saddam a evacuar el Principado dio motivos entonces para la formación de una fuerza multinacional liderada por los Estados Unidos, que a través de la Operación Tormenta del Desierto, ¿te acuerdas, jóvenes?, que se dio en 1991, se buscaba restaurar la independencia de los Emiratos invadidos. El conflicto se complicó por la decisión del dictador iraquí de bombardear los territorios de Israel. Con esta maniobra, Saddam esperaba provocar que éste respondiese atacándole a su vez, lo que hubiese despertado el sentimiento anti-israelí de todo el mundo musulmán y hubiese lanzado a la guerra en defensa de Irak. Sin embargo, Estados Unidos va a asumir la defensa de su aliado, evitando sus misiles. Entonces aquí nosotros, en esta parte del Golfo Pérsico, para nosotros fue significativa. ¿Por qué? A ver, ¿por qué es significativa? Porque es el nacimiento unipolar del mundo, ya que hasta la URSS dio su respaldo a su enemigo, ¿no? A su otrora enemigo. Permitió a los Estados Unidos restaurar su prestigio militar tras el descalabro de Vietnam y reforzó la presencia de este en el estratégico Golfo Pérsico. De otro lado, las condiciones impuestas a Irak y la renuencia, que viene a ser el rechazo que se muestra por hacer algo, a aceptarlas, dieron en este caso las condiciones, a ver, que vamos a tratar de explicar aquí. O sea, se dieron condiciones impuestas a Irak y Irak las va a rechazar, obviamente, y al aceptarlas, dieron, y debido a su rechazo, dieron motivo a posteriores sanciones económicas, y no solo eso, sino fueron bombardeos de castigo dirigidos por Estados Unidos. Entonces, jóvenes, en este conflicto nosotros podemos ver el primer conflicto del Golfo Pérsico se realiza entre Irak e Irán. Y no solo tiene que ver los conflictos entre esos países, sino que también en Irak va a aparecer un grupo insurgente activo, y no solo en Irak, sino también en Siria, que fue establecido durante los primeros años de la guerra de Irak y juró alianza al Al-Qaeda en el año 2004, cual viene a ser el Estado Islámico de Irak y el Levante, conocido como ISIS. El 15 de octubre del 2006, la organización se estableció como una coalición del grupo en este caso del grupo que engloba a varios grupos insurgentes iraquíes, bajo el nombre de Estado Islámico de Irak. Este grupo está compuesto y apoyado por una amplia y variedad de organizaciones, incluyendo su predecesor, el Consejo de Shura de los Mujahidines, Al-Qaeda en Irak y otros clanes cuyos miembros son de fe suní. Entonces sabemos ahí en qué consiste. O sea, aparte de los enfrentamientos con países vecinos, también tenía que reprimir a esos grupos insurgentes que empezaban a desarrollarse en Irak. Unos datos adicionales, también una noticia más actual y reciente,
Tenemos que el martes 10 de junio los militantes de ISIS se hicieron con el control de Mosul, la segunda ciudad más importante de Irak. Esto va a generar una serie de violencias, una devastadora crisis humanitaria que incluye a 500.000 de personas que se vieron forzadas a dejar Mosul por esta guerra o enfrentamiento interno. Y no solo fueron los atentados o las invasiones que realizaban ISIS a diferentes territorios en Irak, sino también vamos a agregar aquí a los Kurdistán. Kurdistán son aquellos pueblos que viven en Turquía, ¿no? Al norte de Turquía, como ya lo había indicado, y siempre están en constante conflicto, porque los turcos quieren votar a los Kurdistán de su territorio, pues, ¿no? Y ahí es donde se da este enfrentamiento, porque los Kurdistán tampoco tienen un país donde ellos puedan ir y quedarse pues hasta el tiempo que ellos desean. No tienen, al igual que el pueblo de Israel. Tenemos, por ejemplo, aquí la imagen o la bandera del grupo ISIS. Y bueno, aquí tenemos una parte de Kurdistán que está ubicados al norte de Turquía y como ya les indiqué, siempre va a haber un enfrentamiento entre estos dos. El pueblo de Kurdistán o los kurdos o el pueblo de Turquía, ya que Turquía acusa a los kurdos de ser un grupo terrorista, pues, ¿no? Por los atentados constantes que ellos realizan. Incluso los kurdos proponen establecer un estado o volver en este caso a un solo estado islámico, pues, ¿no? Eso es lo que desean los kurdos. El conflicto de Siria. Este conflicto que se va a dar con el gobierno sirio y los opositores al presidente Bashar al-Assad, trabajamos la semana pasada, se va a desatar en el año 2011 y hasta la fecha, que viene a ser el año 2014, se ha cobrado la vida de 160.000 personas. A raíz de un ataque con gas tóxico ocurrido el 2013, Estados Unidos se preparó para otro posible ataque contra el territorio sirio, gracias a la propuesta rusa a Siria para que entregue su arsenal químico bajo control internacional, se abrió de nuevo la posibilidad de una salida diplomática del conflicto. Esto no ha detenido los conflictos, menos las elecciones convocadas por el presidente Bashar, las cuales ganó a un 88.7% de las votaciones. Estados Unidos está apoyando la posición moderada, proporcionando apoyo letal y no letal, a fin de auxiliar tanto a la oposición civil como a los opositores militares. Un documento mostrado por el canal estadounidense revela que los militares estadounidenses entrenan a insurgentes sirios en una base secreta en Qatar y que además de recibir ayuda humanitaria, reciben armas y municiones. Además, el año pasado se reveló que la CIA está expandiendo su misión secreta para entrenar a la oposición moderada de Siria. Por su parte, el ISIS también hace su propio trabajo, ¿no? Y se enfrenta a las unidades de protección del pueblo kurdo. Incluso hasta la fecha, bueno, Siria, sabemos que debido a la gran cantidad de bombardeos, tiene una alta tasa de mortalidad, o sea, de muertes, y una mayor tasa también de natalidad. Además, millares, bueno, de heridos que necesitan una gran cantidad de problemas. Todo esto trae problemas, ¿no? Este conflicto va a traer más problemas. Y no solo va a ser a los sirios, sino a diferentes grupos musulmanes, como tenemos los sunitas, los chiíes y los kurdos. Estos también que constantemente están enfrentados. Pues en Turquía incluso cuenta con 1 millón de refugiados sirios y gestiona 22 campos que acogen a cerca de 220 sirios. 220.000 sería personas que escapan de esta guerra, de este conflicto. Por ejemplo, aquí tenemos una cronología de los sucesos más importantes que se va a dar en este enfrentamiento pues, con el pueblo sirio. En el año 2011 tenemos las primeras protestas del pueblo, una Siria sin tiranía. El 29 de julio quieren destituir del cargo a Bashar al-Assad y el 18 de agosto el coronel desertó Riyad al-Assad anuncia en un video en internet la formación del Ejército Libre Sirio. 23 de agosto, bueno, Estados Unidos anuncia sanciones al que se le suba por primera vez
en este conflicto. Se da la oposición política, se crea el Consejo Nacional Sirio y bueno, todo esto traerá como la expulsión de Siria de la Liga Árabe. Luego en el 2013 también tenemos otros acontecimientos, como por ejemplo el 7 de marzo del 2013, la ciudad de Al-Raqqa se convierte en la primera capital provincial en caer en manos de los rebeldes. Luego tenemos que el 13 de junio Obama autoriza el envío de las armas a la oposición. El 13 de septiembre, muy importante, Siria se adhiere a la Convención Internacional para la Prohibición de Armas Químicas. 23 de noviembre, pues el Estado Islámico de Irak y el Levante Siria y el Frente Nusra arrebatan al régimen el mayor campo de crudo de Siria. Entonces eso viene a ser una pequeña cronología de los datos más importantes. Y por último tenemos el conflicto de Israel, que creo que ya ustedes ya lo deben dominar, este conflicto y qué se trata. Pues para eso vamos a remontar o viajar un poco por el tiempo. En los años 90 pareció existir la posibilidad de arbitrar una salida definitiva a esta larga controversia bajo el impulso dado por Bill Clinton, mandatario de Estados Unidos entre 1993 y 2001. Las conversaciones desarrolladas entonces entre Israel y la organización, la OLP, que viene a ser la Organización de Exportadores de Petróleo, se tradujeron en el Acuerdo de Gaza y Jericó, obtenidos gracias a la mediación del gobierno noruego, firmados en Washington en 1993. Este documento, firmado por el ministro de Israel Isaac Rabin y el líder palestino Yasser Arafat, establecieron la creación de una administración palestina autónoma en los territorios de Gaza y Jericó por un periodo transitorio hasta 1999. Aunque no en este caso plenamente independiente, ¿no? Esta Autoridad Nacional Palestina tendría jurisdicción sobre los aspectos económicos, sociales, fiscales y no solo eso, sino también medioambientales. Asimismo, Israel se comprometía a retirar, en este caso, sus fuerzas armadas de ambas regiones, ¿no? Y el acuerdo sirvió para distender las relaciones entre judíos y sus vecinos los musulmanes en el año siguiente. Jordania se convirtió en el segundo país árabe en firmar un acuerdo de paz ¿con quién, jóvenes? Con Israel, pues, ¿no? Pronto la situación se entrampó otra vez, jóvenes, otro conflicto, porque la oposición de los sectores duros de ambos bandos y por desacuerdos sobre los aspectos concretos como la superficie exacta del territorio, en este caso un territorio autónomo, y el futuro de los colonos israelíes asentados en ellos. Esto retrasó el retiro de las tropas judías y originó la protesta de la población palestina, así como nuevos atentados, en este caso atentados muy extremistas, pues, ¿no? Entonces sabemos que siempre se van a enfrentar los Israel con los palestinos, porque los palestinos sienten que Israel se ha posicionado de su territorio. Entonces, así, jóvenes, nosotros podemos decir, agregar, ¿no es cierto?, al mismo tiempo que Israel ha debido continuar la lucha en otros francos. Por ejemplo, tenemos en el norte las guerrillas chiitas, capturó a 2 soldados israelíes y mató a 8 en 2006, lo que desencadenó la violencia ofensiva judía contra, en este caso, las bases en el Líbano de la guerrilla. La comunidad internacional, con la excepción de los Estados Unidos, reprobó la llamada desproporcionada respuesta que se va a dar, ¿no? O sea, desproporcionada respuesta de Israel y el mundo musulmán, donde se va a celebrar la victoria de resistencia de Hezbollah, que es la fuerza israelí, que debieron finalmente haberse replegado del suelo libanés en lo que se ha considerado como el primer fracaso militar de los judíos, pues, ¿no? Y actualmente la situación de los palestinos sigue sin resolver,
aunque nuevamente aparecen signos esperanzadores, pues, ¿no? Y en mayo de este año, Hanan y Al-Fatah han llegado a un acuerdo político finalmente, y por otro lado, cada vez más país, pese a las protestas judías, ha decidido reconocer a Palestina como un Estado independiente. El Perú se unió a estas naciones el 24 de enero del 2011. Ok, jóvenes, entonces ahí hemos tratado de refrescar y conocer un poco acerca de los conflictos de los países en el Medio Oriente. No olvides repasar y estudiar y nos encontramos en la tarde. Eso sería todo.